¿Alguna vez has tenido miedo de tener un hijo que resulte ser un psicópata? En esta película conocemos la historia de Eva, una mujer que después de ser víctima de una tragedia relacionada con su hijo, terminaría completamente sola y sin su familia, además de terminar siendo odiada por toda la gente del condado donde vivía. Al principio podemos ver a Eva en un festival de España, donde toda la gente celebra de una manera muy peculiar, lanzándose tomates los unos a los otros. Extrañamente en esta escena podemos ver que los tomates parecieran simbolizar sangre, lo cual tendría sentido más adelante. Instantes después, Eva se despierta, dejándonos ver que vivía en una casa pequeña y muy descuidada. Además, era molestada por la gente llegando a manchar su casa con pintura roja durante la noche. Con pequeños vistazos al pasado, podemos ver que ella tenía un esposo y una hija, además de su hijo Kevin, los cuales vivían como una familia completamente normal. De vuelta al presente, ella sale a la calle, descubriendo que no solo su casa estaba pintada, sino también su auto. De cualquier manera, ella se sube mientras un niño la observaba de una manera muy extraña. Ella se dirige a una pequeña agencia de viajes donde acudiría a pedir trabajo, aunque toda la gente se mostraría indiferente con ella. Volviendo al pasado, podemos ver cómo ella sale muy angustiada de su oficina de trabajo, después de recibir una noticia, aunque más adelante nos explicarían la razón de esto. Afortunadamente, en el presente, ella obtiene el trabajo, ya que su nueva jefa le dice que no le importa quién es ni qué es lo que ha hecho, sonando bastante misterioso. Ella se alegra y sale de la agencia, solo para encontrarse con una mujer la cual la golpearía directamente en el rostro. Una vez más en el pasado, la vemos llegar a lo que parece ser una escena de crimen donde se asombra por lo que está viendo, aunque no nos dejan ver qué es lo que ocurría. Unas escenas después, la vemos acostada en su casa, recordando los momentos más importantes para ella con su esposo, teniendo muy presente la noche en la que concibieron a su primer hijo, además de los días durante su embarazo, y cómo esto parecía pintar un hermoso futuro. Unos días después, saliendo de trabajar, ella conduciría hasta el reclusorio, donde entraría para ver a una persona con la cual ni siquiera podría intercambiar una palabra. Cuando vuelve a casa, comienza a quitar la pintura de sus paredes, mientras todos sus vecinos la observan como si fuera una horrible persona. Mientras tanto, podemos ver nuevamente sus recuerdos, donde después de que su hijo Kevin naciera, fue muy difícil para ella cuidarlo, ya que siendo un bebé se la pasaba todo el tiempo llorando siempre que estaba con ella, viendo un momento un tanto divertido gracias a esto, ya que para descansar del llanto se detenía junto a las construcciones para no escucharlo. Extrañamente, el bebé solo lloraba cuando estaba con ella, ya que cuando su padre lo cargaba parecía tranquilizarse como si fuera un bebé completamente diferente. De vuelta al presente, mientras se encontraba en el supermercado, nos remarcan que mucha gente la odiaba, ya que mientras hacía sus compras, una señora rompe todos los huevos de la caja que iba a comprar, aunque por miedo ella decide llevárselos de cualquier manera. Después de eso, vemos que cuando Kevin era un niño no le gustaba jugar con su madre, incluso parecía ignorarla, y a pesar de que Eva lo lleva al doctor para saber si había algo mal con él, descubre que solamente se trataba de su comportamiento, ya que era la única persona con la que no quería hablar. Unos años después, mientras continuaba creciendo, tenía un comportamiento grosero con su madre, ya que ni siquiera la dejaba hablar y se burlaba de ella todo el tiempo. Más adelante, ellos se mudarían a una nueva casa mucho más grande, donde la situación continuaría exactamente igual. En el presente, Eva se encuentra con un joven en silla de ruedas, el cual la saluda muy amablemente. Él solo le pregunta cómo está, y le cuenta que el doctor le dijo que volvería a caminar, solo para dejarnos ver el momento en el que hace unos años lo estaban subiendo a una ambulancia. Una vez que se instalan en su nueva casa, vemos que Kevin se lleva muy bien con su papá llamado Franklin, ya que incluso disfrutan jugar videojuegos juntos. Un día, después de que Eva decorara una de las habitaciones pegando mapas cubriendo todas las paredes, Kevin llega a decirle que se ven estúpidos, para inmediatamente después, cuando él se queda solo en esa habitación, terminar manchando todo con pintura, únicamente para molestar a su madre. Cuando Eva lo descubre, se enoja demasiado, rompiendo la pistola con agua con la que había hecho eso, además de ponerse muy triste por lo que había sucedido. Nuevamente podemos ver a Eva en el reclusorio junto con aquella persona, la cual nos enteramos que es Kevin. Ella ve una cicatriz en su brazo, a lo cual le pregunta si recuerda cómo se la hizo, viendo que cuando era un niño aún no iba solo al baño y aún no usaba pañal, a pesar de tener una edad avanzada. Es ahí donde nos muestran que esto lo hacía a propósito, solo para molestar a su madre. En un momento de desesperación, ella lo sujeta y lo lanza hacia la cama con mucha fuerza, haciendo que caiga al suelo y se rompa el brazo. Por esta razón, debe llevarlo al hospital. Extrañamente, cuando regresan a casa, Kevin le dice a su padre que fue su culpa y que él mismo se cayó de la cama, lo cual le resulta muy extraño a Eva. Los siguientes días solo vemos cómo él se comporta de una manera muy grosera con ella, incluso ensuciando los muebles a propósito con su comida. Unos días después se enterarían de que Eva estaba embarazada nuevamente. Después de unos meses descubrimos que tuvo una niña a la cual llamaron Celia. Desde el día en que nace, vemos como Kevin la molesta salpicándole agua en la cara, dándonos cuenta en ese momento de que no quería mucho a su hermana. Unos días después veríamos como Kevin enferma repentinamente, por lo cual su madre lo cuida mientras se mejora, leyéndole un libro sobre arquería, en el cual él se interesa mucho.
Algo sumamente extraño es que él pase tiempo con Eva, ya que la mayor parte del tiempo parecía no quererla a pesar de ser su madre. Lamentablemente, a la mañana siguiente veríamos cómo volvería a comportarse de manera agresiva con ella, lo cual le parecería aún más extraño. Inmediatamente podemos avanzar en el tiempo, viendo a Kevin siendo un adolescente, viendo cómo en muchas ocasiones era grosero con su hermana, llamándola estúpida e incluso aspirándole el cabello con la aspiradora. Al ver a Eva en su nuevo trabajo, nos damos cuenta de que hay un compañero suyo en la oficina que se siente atraído por ella, incluso llegando a tratar de ver bajo su falda mientras ella estaba sobre un escritorio poniendo los adornos de Navidad. Unas noches después, mientras celebraban una fiesta navideña, ese mismo compañero aprovecha para invitarla a bailar, a lo cual ella se niega de manera muy amable. Él se molesta por eso, dejándonos ver cuáles eran sus intenciones, diciéndole que después de lo que hizo, nadie se iba a interesar en ella. Por esta razón, sale rápidamente del lugar. Una vez más en el pasado, podemos ver cómo intenta pasar tiempo junto a su hijo, llevándolo a un campo de minigolf para después ir a cenar juntos. Cuando están en el restaurante, deciden no pedir nada, hablándole mal a su mamá, diciéndole que no le interesaba hablar con ella, ya que sabe todo lo que le iba a decir. Ella se queda asombrada, ya que incluso después de intentar ser amable con él, seguía comportándose de una manera intolerable. Ella se preocupa bastante por eso, así que decide entrar a su habitación donde encuentra un disco, el cual decide poner en su computadora, lo cual resulta ser un grave error, ya que Kevin le había puesto un virus a propósito, esperando a que su madre entrara a revisar su habitación, haciendo que perdiera todos sus datos personales y sobre su trabajo. Unos días después, cuando llega Navidad, Kevin recibe como regalo un arco, ya que desde muy pequeño había empezado a practicar con él. En cambio, Celia recibe como regalo un conejillo de indias. Lamentablemente, una noche ella pierde a su nueva mascota, por lo cual sus padres lo buscan por la noche, aunque desafortunadamente no lo encuentran. A la mañana siguiente, mientras Eva preparaba el desayuno y le contaba a su hija que su mascota se había ido a vivir al jardín, se daría cuenta que algo estaba atascado en el fregadero, viendo en ese momento a Kevin, pudiendo intuir que él fue el responsable de que desapareciera el conejillo de indias. Ante esto, Eva únicamente reacciona destapando el lavabo con un solvente. Tristemente, una escena después, vemos cómo ellos se encontraban en el hospital, ya que Celia había perdido un ojo por culpa de este mismo producto, el cual, a pesar de que Eva le dice a Franklin que el responsable de eso fue su hijo, él no le cree, por lo cual la obliga a disculparse con su hijo por culparlo. Esa misma noche, ambos discuten sobre su relación y toman la decisión de separarse, aunque ellos no contaban con que Kevin los estaría escuchando desde la segunda planta. Al día siguiente, extrañamente, él recibe un paquete que había pedido de internet, en el cual venían una gran cantidad de candados para bicicleta, diciendo que únicamente los había comprado para venderlos a un mayor precio en su escuela. Al día siguiente, mientras todos estaban en casa por la mañana, Kevin parece prepararse para ir a la escuela, aunque se ve más extraño de lo normal. Cuando llega a su escuela, vemos cómo lleva una gran mochila con todos los candados de bicicleta que había comprado. Inmediatamente después de llegar, comienza a bloquear todas las entradas con ellos para que nadie pudiera salir. Al mismo tiempo, vemos la escena del principio de la película, en la que Eva recibía una noticia, por lo cual saldría de su trabajo para llegar hasta la escena del crimen, tratándose de la escuela de Kevin. Es ahí donde se ve que el responsable de todo era él, ya que cuando la policía abre la puerta, ellos lo detienen y todo el mundo comienza a abucharlo. Ella se percata de que había herido a muchos de sus compañeros con su arco y sus flechas, incluso quitándole la vida a varios de ellos. Ella intenta llamar a Franklin, pero él no contesta, por lo cual se dirige a casa para averiguar qué sucedía. Cuando llega se encuentra con la escena más desgarradora que pudo haber visto, ya que encuentra a su esposo y a su hija en el patio, los cuales estaban atravesados con flechas, descubriendo que Kevin también los había matado. En la última escena vemos cómo ella había perdido todo debido a esto, además de que todo el condado la odiaba por lo que hizo su hijo, aunque extrañamente ella seguía cuidando todas las pertenencias de Kevin, incluso manteniendo su habitación tal como era en su antigua casa. Justo cuando ella va a verlo a prisión después de que se cumplieron 2 años de aquel incidente, él se ve completamente diferente, ya que dentro de prisión había pasado por muchas cosas, lo cual lo cambió completamente. Ella le pregunta cuál es la razón de todo esto, a lo cual él le responde que después de tanto tiempo ya no estaba seguro. Cuando el tiempo de visita se acaba, ambos se levantan y se abrazan, llegando a sentirse como el primer abrazo genuino entre madre e hijo durante toda la película, ya que probablemente él se da cuenta que a pesar de todo, su madre siempre estuvo para él. Ella sale de ese lugar, luciendo con un rostro feliz, aunque también preocupado, terminando de esta manera su historia. En conclusión, esta es la película, necesitamos hablar sobre Kevin. En lo personal me parece una historia bastante cruda, además de tocar temas muy polémicos de una gran manera. Además, es posible sentir las emociones que los personajes muestran en algunas escenas, esto gracias al contexto o la manera en que lo muestran. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de mis próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.